Quien quiera que dijera que no se puede obtener algo de la nada, seguro que nunca estudió física cuántica. En el espacio vacío, el colmo de la nada, con tan solo manipularlo correctamente, algo aparecerá. Al chocar dos partículas en el vacío, a veces surgen más pares partícula-antipartícula. A nivel subatómico, si separas el quark de un mesón de su antiquark, nuevos pares partícula-antipartícula surgen del espacio entre ellos. En teoría, un campo electromagnético lo suficientemente potente puede incluso crear partículas y antipartículas del vacío mismo, sin partículas iniciales. Se creía que tales efectos exigían las más altas energías de partículas, logrables solo en experimentos de física de partículas de alta energía o entornos astrofísicos extremos, como los de magnetares, o generados transitoriamente en colisiones de núcleos cargados. Sin embargo, recientemente, se crearon campos eléctricos potentes en un laboratorio, usando el grafeno. Esto permitió la creación espontánea de pares partícula-antipartícula de la nada. Esta predicción de Julian Schwinger, uno de los fundadores de la teoría cuántica de campos, se ha verificado. El efecto Schwinger nos muestra cómo el universo crea algo de la nada. La naturaleza del universo ha fascinado a científicos y filósofos por igual, impulsando una búsqueda incesante para entender los constituyentes fundamentales de la realidad. Es fácil dejarse cautivar por lo que la naturaleza revela a nuestros sentidos. Sin embargo, la evidencia de nuestras percepciones a menudo nubla nuestra concepción del mundo que habitamos. La ciencia moderna pinta un cuadro muy distinto. Los avances físicos han forzado y siguen forzando drásticas revisiones de nuestra comprensión cósmica. La lección clave que la ciencia del último siglo nos ha dado es que la experiencia humana a menudo es una guía errónea de la realidad. Bajo la superficie de lo cotidiano yace un mundo apenas reconocible. El universo no son cosas estáticas, sino campos dinámicos. Lo que importa son los acontecimientos, procesos y sucesos continuos, no las sustancias o entidades concretas. Al final, nada es. Más bien, todo ocurre. El universo, en otras palabras, está en un constante fluir y devenir, no en estasis. Resulta que el espacio está ineludiblemente lleno de campos cuánticos. Lejos de ser inerte, el espacio vacío alberga energías y fenómenos latentes que se manifiestan bajo ciertas condiciones. El universo, con su complejidad, se reduce a sus componentes más básicos. Al determinar las reglas, leyes y teorías que rigen la realidad, puedes predecir lo que ocurrirá en el futuro y el pasado, basándote en el estado actual de tu sistema. La búsqueda para desvelar los secretos del universo es afrontar este reto, identificar qué lo compone, comprender cómo estas entidades interactúan y evolucionan, y resolver ecuaciones que predicen resultados aún no medidos. En este sentido, el universo tiene mucho sentido, al menos conceptualmente. Sin embargo, al hablar de los componentes del universo y de cómo las leyes de la naturaleza funcionan, a muchos les cuesta comprender la mecánica cuántica. En el universo que habitamos, es imposible crear y alcanzar la nada absoluta de una manera verdaderamente satisfactoria. Todo, a nivel fundamental, consta de entidades individuales, cuantos, que no pueden descomponerse más. Estas partículas elementales incluyen quarks, electrones, sus primos más pesados, neutrinos, sus contrapartes de antimateria, fotones, gluones, los bosones pesados y el bosón de Higgs. Aunque elimines todo esto, el espacio vacío restante no está realmente vacío en muchos sentidos. En primer lugar, los campos cuánticos permanecen incluso en ausencia de partículas. Así como no podemos eliminar las leyes físicas del universo, tampoco los campos cuánticos que lo impregnan. El vacío es el estado de menor energía, pero no es energía nula. Este vacío está permeado por campos cuánticos que generan pares partícula-antipartícula que surgen y desaparecen. Además, aunque alejemos cualquier fuente de materia, persisten dos fuerzas de largo alcance: el electromagnetismo y la gravitación. Aunque podemos anular la fuerza del campo electromagnético en una región, no podemos hacerlo con la gravitación. Así, el espacio no puede vaciarse del todo en un sentido real. Para la fuerza electromagnética, si anulas los campos eléctricos y magnéticos en una región del espacio,
Los experimentos muestran que el espacio vacío no está realmente vacío. Si creas un vacío perfecto, sin partículas ni antipartículas, donde los campos electromagnéticos son cero, aún así hay algo presente en esta región, lo que llamaríamos la máxima nada. Al colocar un par de placas conductoras paralelas en esta región, esperarías que solo experimentaran la fuerza de su atracción gravitatoria mutua. Pero las placas se atraen con una fuerza mayor de lo que predice la gravedad. Este fenómeno es el efecto Casimir. Steve Lamoureux lo demostró en 1996, 48 años después de que Hendrik Casimir lo propusiera. Les explico el efecto Casimir. La idea de Hendrik Casimir para el experimento era simple. Colocar dos placas metálicas sin carga extremadamente juntas en el vacío y esperar. Espontáneamente, como por magia, las placas se atraerán. Sin fuerzas externas, sin empujones ni tirones, sin gravedad, tensión o magnetismo. Los objetos simplemente se atraen entre sí. ¿A qué se debe esto? El fenómeno se explica por las propiedades cuánticas del vacío. Lo que vemos como espacio vacío está lleno de campos electromagnéticos fluctuantes. Estos campos forman un mar de partículas virtuales que aparecen y desaparecen sin cesar, como ya se dijo. Cuando dos placas conductoras están muy cerca, restringen las longitudes de onda de estas partículas virtuales que existen entre ellas, a diferencia del espacio exterior. Este desequilibrio genera una presión diferencial, atrayendo las placas entre sí. No solemos ver, sentir o experimentar el efecto Casimir. Este efecto cobra importancia con dispositivos a micro y nanoescala. Al diseñar máquinas de micro y nanoescala, ingenieros y científicos deben considerar todas las fuerzas que influyen en el funcionamiento de estos pequeños dispositivos. El efecto Casimir es una fuerza que, aunque insignificante a escalas mayores, puede ejercer una influencia considerable a niveles micro y nano debido a las pequeñas distancias entre componentes. Por ejemplo, los investigadores han desarrollado microsensores capaces de detectar y analizar el flujo de químicos con una precisión extrema, molécula por molécula. Estos sensores dependen del movimiento e interacción precisos de sus componentes. De no considerarse el efecto Casimir en el diseño, la atracción inesperada entre las piezas del dispositivo podría causar fallos o imprecisiones en las lecturas. En 1951, Julian Schwinger, cofundador de la teoría cuántica de campos que describe electrones y fuerza electromagnética, explicó cómo la materia podría crearse de la nada aplicando un fuerte campo eléctrico. Aunque Fritz Sauter, Werner Heisenberg y Hans Euler habían propuesto la idea en los años 30, fue Schwinger quien realizó el trabajo detallado para especificar las condiciones en las que surgiría este efecto. Por eso se le conoce como efecto Schwinger. Normalmente, esperamos fluctuaciones cuánticas, excitaciones de campos cuánticos en el espacio vacío. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que ciertas cantidades no se pueden saber con precisión a la vez. Estas magnitudes incluyen energía y tiempo, posición y momento, orientación y momento angular, voltaje y carga eléctrica libre, y campo eléctrico y densidad de polarización. Aunque se suele expresar en términos de los dos primeros pares, sus otras aplicaciones pueden tener consecuencias igual de profundas. Para cualquier fuerza, podemos definirla en términos de un campo, donde la fuerza sobre una partícula es su carga multiplicada por una propiedad del campo. Cuando una partícula se mueve a través de una región donde el campo no es cero, puede sentir una fuerza, dependiendo de su carga y a veces de su movimiento. Cuanto más fuerte el campo, mayor la fuerza, y por lo tanto, más energía de campo en esa área específica. Incluso en el espacio vacío, sin campos externos, siempre existe una energía de campo no nula en cualquier región. Si los campos cuánticos están en todas partes, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, existirá una cantidad incierta de energía en esa región en cualquier duración de tiempo elegida. Cuanto más corta la duración, mayor la incertidumbre energética. Considerando los estados cuánticos, vemos campos fluctuantes y pares partícula-antipartícula que aparecen y desaparecen por las fuerzas cuánticas del universo. Ahora, si aumentamos el campo eléctrico, al hacerse más fuerte, ¿qué pasa? Primero, pensemos en un caso más simple, un mesón, hecho de un quark y un antiquark.
Se unen por la fuerza fuerte de los gluones. Los quarks tienen 6 sabores: arriba, abajo, extraño, encanto, fondo y cima. Los antiquarks son simplemente opuestos con cargas opuestas. A veces, el quark y el antiquark en un mesón tienen cargas opuestas, ya sea más 2/3 y menos 2/3 para arriba, encanto y cima, o más 1/3 y menos 1/3 para abajo, extraño y fondo. Si aplicas un campo eléctrico a este mesón, el extremo positivo y el negativo tirarán en direcciones diferentes. Si el campo es muy fuerte, pueden separarse, creando pares partícula-antipartícula del espacio vacío entre ellos. Esto significa que terminamos con 2 mesones en lugar de 1, y la energía necesaria para crear la masa extra con E igual a mc² proviene de la energía del campo eléctrico que separó al mesón en primer lugar. Ahora, consideremos un campo eléctrico muy potente, superior a lo que se puede generar en la Tierra. Imagina condensar un culombio entero de carga, unos 10 elevado a 19 electrones y protones, en esferas diminutas, una puramente positiva y otra puramente negativa, y separarlas por solo 1 metro. En esta región, el vacío cuántico estaría muy polarizado. Una polarización fuerte implica una gran separación de cargas positivas y negativas. Si el campo eléctrico en una región es suficientemente potente, al crear un par virtual partícula-antipartícula de las partículas cargadas más ligeras, electrones y positrones, existe la posibilidad de que la fuerza del campo los separe tanto que no puedan volver a unirse y aniquilarse. Se vuelven partículas reales, obteniendo energía del campo eléctrico para conservar la energía. Este proceso genera nuevos pares partícula-antipartícula, y la energía que necesitan, según E es igual a mc², disminuye en consecuencia la intensidad del campo eléctrico externo. De eso trata el efecto Schrödinger, y aún no se ha observado en laboratorio. Se cree que sucede en los entornos astrofísicos más extremos, como alrededor de agujeros negros y estrellas de neutrones. Pero incluso así, es solo una teoría, pues estos sitios están muy lejos. Los campos eléctricos más fuertes creados en la Tierra están en laboratorios láser, pero ni con los más potentes nos acercamos. Normalmente, en materiales conductores, solo ciertos electrones se mueven y contribuyen a la conductividad. Pero con campos eléctricos muy fuertes, harías que todos los electrones fluyeran. En enero de 2022, la Universidad de Manchester utilizó una ingeniosa configuración con grafeno, un material muy resistente de átomos de carbono, para lograr esto con un campo magnético relativamente pequeño, más fácil de manejar. Y al hacerlo, observaron cómo ocurría el efecto Schrödinger. Crearon algo parecido a pares de electrón-positrón en este sistema cuántico. El grafeno es inusual porque sus láminas actúan como una estructura bidimensional. Esta reducción dimensional limita las opciones y estados cuánticos que las partículas internas pueden ocupar. En un estudio, los investigadores utilizaron una estructura de grafeno, una superred, hecha de múltiples capas de materiales en patrones periódicos. Aplicaron un campo eléctrico y observaron un comportamiento único. Los electrones fluyeron no solo del estado de energía parcialmente ocupado más alto, sino también de bandas inferiores llenas. Esto provocó comportamientos exóticos, incluyendo la primera observación del efecto Schrödinger. En vez de crear electrones y positrones, produjo electrones y su equivalente en materia condensada, conocidos como huecos. Los huecos son lugares donde falta un electrón en una red y fluyen en dirección opuesta a los electrones. Las corrientes se explicaron por la producción espontánea de electrones y huecos, como predijo Schrödinger en 1951. Hay métodos diversos para explorar el universo, y los sistemas cuánticos análogos son las herramientas más potentes para investigar la física exótica. Estos sistemas usan los mismos principios matemáticos que describen reinos físicos inalcanzables, pero se pueden estudiar en laboratorio. Probar el efecto Schrödinger puro es un desafío, pero las notables propiedades del grafeno, como su capacidad para soportar inmensos campos y corrientes eléctricas, permitieron que se manifestara por primera vez en cualquier forma dentro de esta configuración cuántica. Como dijo el coautor Roshan Krishnakumar, cuando vimos las características de nuestros dispositivos de superred, pensamos, vaya, es un nuevo tipo de superconductividad.
Aunque la respuesta se parece a las de los superconductores, descubrimos que el desconcertante comportamiento no era superconductividad, sino algo del campo de la astrofísica y la física de partículas. Es curioso ver tales paralelismos entre disciplinas tan distantes, con electrones y positrones, o huecos, que surgen aparentemente de la nada, arrancados del vacío cuántico por campos eléctricos. El universo nos muestra lo que parece imposible: crear algo de la nada. No vivimos en un universo donde la materia flota en el espacio vacío. Vivimos en un universo de campos de energía que se extienden por todo el universo e interactúan entre sí, creando así todo lo que vemos. Al contemplar la inmensidad de la nada, ese vacío infinito, la muerte, es asombroso cómo el concepto de la nada puede llegar a evocar tanto miedo. William Shatner, con 90 años, viajó al espacio esperando encontrar el misterio del universo, solo para hallar que no había tal misterio, ni asombro majestuoso que contemplar. Solo vi la muerte, un vacío frío, oscuro y negro. Una negrura como ninguna vista o sentida en la Tierra. Era profunda, envolvente, que todo lo abarcaba. Pero en otra paradoja de la nada, Shatner no observaba un vacío. Más bien, contemplaba un vacío donde, en este preciso instante, ocurrían muchas cosas invisibles para él. La teoría cuántica de campos es una de las más exitosas en física, destacada por su notable precisión al predecir resultados experimentales. Según esta teoría, el universo no es materia flotando en el espacio vacío. Más bien, es un universo de campos de energía que permean el espacio e interactúan, dando origen a todo lo que observamos, incluyéndonos, ya que somos parte integral de estos campos. Algunos físicos los describen como fluidos, como agua en una piscina, y otros como una habitación con niveles de energía variables, tipo un campo de calor distribuido. Estos campos están en constante movimiento debido a las fluctuaciones cuánticas, breves cambios de energía que semejan ondas en el agua al excitarse las partículas dentro del campo. Un electroimán puede inducir cambios en un campo electromagnético, incluso en su estado de mínima energía, conocido como estado de vacío. Los campos exhiben actividad continua. Pares de partículas positivas y negativas toman energía prestada del vacío, se materializan brevemente y luego, desvaneciéndose, devuelven esa energía. A estas entidades efímeras se las denomina partículas virtuales. Cuando el campo se excita o alcanza un punto de mayor energía, tiene ondulaciones u ondas que crean partículas elementales que no se anulan. Estas partículas que permanecen e interactúan crean el mundo que conocemos. Las partículas creadas por el campo dependen del tipo de campo del que se trate. Hay diferentes partículas de materia, cada una asociada a tipos específicos de fermiones, como electrones, quarks arriba, quarks abajo, constituyentes fundamentales de todos los átomos, y neutrinos. Además, estos fermiones interactúan a través de tres tipos de campos: el electromagnetismo, cuyas partículas son los fotones, la fuerza nuclear fuerte, con gluones, y la fuerza nuclear débil, con bosones W y Z. Según el físico teórico de Cambridge David Tong, sin campos de fuerza, las partículas de materia básicamente vagarían sin rumbo por el universo, sin interacciones ni comportamientos interesantes. Luego, está el campo de Higgs, que Tong compara con melaza en el universo. El campo de Higgs da masa a las partículas, impidiendo que se muevan a la velocidad de la luz. Tong admite que esta metáfora es imprecisa, pues implica fricción, cuando las partículas interactúan diferente con el campo de Higgs. Todos los campos, de materia y fuerza, están en todas partes, interactuando diversamente. Algunas partículas dentro de estos campos se ignoran por completo, mientras que otras interactúan, dando lugar a reacciones y estructuras complejas. La colaboración de estos campos abarca todo lo que comprendemos y observamos, y mucho de lo que nos es ajeno. Extrañamente, la creación de partículas que forman la materia es una excepción. Un átomo, por ejemplo, surge cuando la energía en los campos de quarks es suficiente para producir quarks no anulados por los de antimateria, aunque la razón de esto no se comprende del todo. Los gluones, que son partículas asociadas a la fuerza fuerte, se unen a dos quarks arriba y uno abajo para formar un protón.
Posteriormente, los gluones enlazan protones con neutrones, creando un núcleo. Los físicos teorizan que el universo visible se compone de los restos que lograron sobrevivir a la constante creación y destrucción de partículas virtuales. Sin embargo, vale la pena señalar que las partículas que constituyen la materia oscura son un asunto aparte y distinto. Aunque el universo rebosa de partículas virtuales, esto no descarta por completo el concepto de la nada. Primero, el misterio de la nada antes del Big Bang, un ámbito aún incomprensible. Además, la naturaleza de esta nada, que comprende vastos campos de energía cuántica, parece ser algo que produce una combinación de ingredientes, es decir, materia y fuerza, culminando en la creación de nuestro mundo. Los físicos aún no están seguros de por qué, después del Big Bang, ciertas partículas elementales lograron perdurar. En su libro, Un universo de la nada, el físico teórico y cosmólogo Lawrence Krauss sugirió que la respuesta está en la evidencia. La inestable naturaleza de la nada da origen a las partículas elementales. También podría ser que el universo entero sea solo una enorme partícula virtual. La hipótesis del génesis del vacío teoriza que el universo entero comenzó como una gran fluctuación en la nada que lo precedió. Aunque no se ha demostrado, es una idea interesante en la que pensar, que al final, todo lo que somos, tú, yo, el universo entero, se reduce a un gran cúmulo de nada. Por muy vívida que sea tu imaginación de un universo vacío, sin nada en él, esa imagen mental no se alinea con la realidad. Basta con la validez de las leyes de la física para descartar un universo verdaderamente vacío. Mientras haya energía en él, incluso la energía del punto cero del vacío cuántico bastará. Siempre habrá alguna forma de radiación imposible de eliminar. El universo jamás ha carecido por completo de contenido, y mientras la energía oscura no se desintegre totalmente, nunca lo hará. El universo es como es, y mientras nos esforzamos por comprenderlo lo mejor que podemos, debemos mantener la humildad ante el vasto desconocido cósmico. El único consejo que puedo darte es este: abraza la curiosidad que nos impulsa a explorar, cuestionar y descubrir los misterios que continúan revelándose. Y eso es todo. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por ver, y vean este video sobre una radiación que es más rápida que la luz. Ya está en pantalla.